Saludos cordiales, estimada profesora. Saludos cordiales, estimados compañeros. En esta oportunidad le voy a exponer nuestro trabajo de estadística inferencial, que lleva como título Efectos de los recursos digitales en los estudiantes de la UTP. Mi nombre es Alfredo José Aguirre Melo. También integra mi grupo Abraham Saúl, Gloria Alexandra y Gedeón Galvez. Bueno, conceptos estadísticos. Acá vamos a mencionar cuatro conceptos. En la población, ¿no? Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UTP. La muestra se realizó a 50 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. También la unidad de análisis, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UTP. Y parámetros estadísticos por inferir, ¿no? Que son el promedio de edad, proporciones de los estudiantes con acceso a las herramientas digitales, proporciones de estudiantes que usan las herramientas digitales, promedio de los recursos que usan herramientas digitales, promedio de notas, promedio de horas en que realizan las actividades, proporción de satisfacción de los profesores con las herramientas digitales y proporción de satisfacción de los estudiantes con las herramientas digitales. Bueno, acá podemos apreciar una tabla, ¿verdad? Las variables y tipos de variables. Y como características hemos puesto varias características como la edad, el acceso de herramientas digitales a utilizar y las cuales se pueden apreciar. La variable tenemos como edad, acceso, herramientas, cursos, notas, horas, profesor, estudiantes. Y en el tipo cuantitativa discreta, cualitativa nominal, cualitativa nominal y sucesivamente en el caso que se dé cada característica, cada variable también. Siguiente. Bueno, empezamos primero por la prueba de hipótesis estadística para la media covarianza conocida. Y esto dice lo siguiente, ¿no? De la población total de estudiantes se sabe que la desviación estándar es de 2,6. Al tomar la muestra de 50 estudiantes, se obtiene un promedio de 15,32 puntos, usando una confianza del 95%. La nota promedio de los estudiantes es menor a 16 puntos. Bueno, acá vemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Cada uno con la descripción. También podemos ver la media poblacional, el tamaño, la desviación estándar poblacional, el tamaño de muestra y la media muestral. Cada uno con su descripción, 16 puntos, 50 estudiantes, 15,32 y 2,6. El paso 2 es el nivel de significancia, que es muy importante, que es el 0,05. Y bueno, acá el Z crítico tiene la fórmula que al reemplazar los valores podemos llegar a una conclusión, que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de nota promedio de los estudiantes que es menor a 16 puntos. Ahora pasamos al siguiente punto, ¿no? Prueba de hipótesis estadística para la media con varianza desconocida. Esto dice lo siguiente. Al tomar una muestra de 50 estudiantes se obtiene que el promedio de edad es de 23 a 44 años y una desviación estándar de 4,05 años, con una confianza del 96%. La pregunta, ¿la edad de los estudiantes es mayor a 22 años? Con un nivel de significancia del 5%. Igual, tenemos el tamaño de muestra, la media poblacional, la desviación estándar poblacional y, bueno, la media muestral. Con el T crítico también reemplazamos valores y llegamos a una conclusión, que es la siguiente. A un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la edad de los estudiantes es mayor a 22 años. Bueno, ahora vemos la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de media con varianza conocida. Al tomar toda la población de estudiantes, se encuentra que los que tienen acceso a las herramientas digitales tienen una varianza poblacional de 19 a 42 años, y los que no tienen acceso tienen una varianza de 15 a 57 años. Si se toma una muestra de 33 estudiantes que tienen acceso, tienen un promedio de 24 a 37 años y 44 que no tienen acceso, un promedio de 22 años. La pregunta es, ¿la edad de los estudiantes que tienen acceso a mayor que los que tienen acceso con una confianza del 95% y el nivel de significancia es del 5%? Bueno, igual acá podemos ver la muestra.
la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el T crítico, ¿no? De acá repasamos valores y también llegamos a una conclusión. A un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la edad de los estudiantes es mayor a 22 años. Ahora continuemos con la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de media con varianza desconocida iguales. Se conoce que la nota promedio de los estudiantes tiene una distribución normal. Si se toma una muestra de 18 estudiantes con acceso, se obtiene una media de 15,74 puntos con una varianza muestral de 6,2 puntos y 14 sin acceso se obtiene una media de 15,8 puntos con una varianza muestral de 8,17 puntos. Asumiendo que las varianzas poblacionales son iguales y con un nivel de confianza del 95%, existe diferencia de la nota promedio entre los que tienen acceso o no a las herramientas digitales. Esto con un nivel de significancia del 5%. Igual tenemos el número de muestras para el primer grupo, que es de 18, la media muestral, que es 15,74, y la varianza combinada, que es de 6,2. Para el segundo grupo tenemos la muestra de 14, la media muestral de 15,8 y la varianza combinada de 8,17. Con la hipótesis nula de que las notas son iguales en ambos grupos y la hipótesis alternativa que los grupos tienen diferente nota. Estamos aplicando la fórmula para la varianza combinada y tenemos un resultado de 7,05 y el T crítico de menos 0,06. Como conclusión, al aplicarlo, a colocarlo en la campana de Gauss, vemos que un nivel de significancia del 5% sí existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula y existe evidencia de que la nota promedio de los estudiantes que tienen acceso y no tienen acceso a las herramientas estadísticas no tiene diferencia. Ahora vamos a analizar la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de media con varianza desconocida diferente. Se conoce que la nota promedio de los estudiantes tiene una distribución normal. Si se toma una muestra de 16 estudiantes con acceso, se obtiene una media de 15,74 puntos con una varianza muestral de 6,2 puntos y 20 sin acceso se obtiene una media de 15,8 puntos con una varianza muestral de 8,17 puntos. Asumiendo que las varianzas poblacionales son diferentes y con un nivel de confianza del 95%, ¿existe diferencia en la nota promedio entre los que tienen acceso o no de las herramientas digitales? Esto con un nivel de significancia del 5%. Los que tienen acceso tienen una muestra de 16, una media muestral de 15,74 y una varianza combinada de 6,2. Y los que no tienen acceso tienen una muestra de 20 con una media muestral de 15,8 y una varianza combinada de 8,17. Con nuestra hipótesis nula, donde indicamos que las notas son iguales en ambos grupos, y la hipótesis alternativa, donde cada grupo tiene una nota diferente. Al realizar el cálculo de los grados de libertad para el estadístico de la prueba T de dos muestras diferentes, podemos ver que los grados de libertad ajustados son de 34 y el de crítico es de menos 0,67. Al trasladarlo a la campana de Gauss, tenemos como conclusión que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Y existe evidencia de que la nota promedio en los estudiantes que tienen acceso y no tienen acceso a las herramientas estadísticas no tienen diferencia. Para la prueba de hipótesis estadística para la proporción. Al tomar una muestra de 50 estudiantes, se encuentra que el 34% se encuentra neutral ante el uso de las herramientas digitales. La proporción de estudiantes que se encuentra neutral es menor al 40%, usando un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. Acá, al igual, en realidad tenemos que nuestra muestra es de 50 y nuestra proporción muestral de 0,34, donde nuestra hipótesis nula indica que la proporción es igual al 40% y la hipótesis alternativa que es menor al 40%. Al trasladarlo a la fórmula, obtenemos que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la proporción de estudiantes que se encuentre neutral no es menor al 40%. Para la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de proporciones, tenemos que al tomar una muestra de 50 estudiantes, se obtiene que el 34% de los estudiantes se encuentra neutral ante el uso de las herramientas digitales, mientras que los profesores, el 32%, se encuentra neutral ante el uso de las herramientas digitales. Es mayor la proporción de estudiantes que profesores que se encuentra neutral ante el uso de las herramientas digitales con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. Bueno, acá tenemos que nuestra muestra, en el caso de los estudiantes, es de 50 y nuestro número de éxito del grupo es 0,34, mientras que los profesores es 50 y el número de éxito es de 32, 0,32.
En nuestra hipótesis nula, ambas proporciones son iguales y en nuestra hipótesis alternativa podemos decir que la mayor proporción es de los estudiantes. Al aplicar nuestra fórmula de proporciones combinadas, que obtenemos 0,33 con el Z crítico de 0,2127. Al trasladarlo a la campana de Gauss, obtenemos que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la proporción de estudiantes no es mayor que profesores que se encuentran neutrales ante el uso de las herramientas digitales. En cuanto a la prueba de hipótesis para la varianza, al tomar una muestra de 50 estudiantes, se obtiene una varianza de la nota de promedio es de 6,75, con una confianza del 95%. La varianza de la nota promedio es mayor a 8 puntos, con un nivel de significancia del 5%. Nuestra hipótesis nula indica que la varianza es igual a 8 puntos, mientras que la hipótesis alternativa indica que la varianza es mayor a 8 puntos. Ahora, para un estadístico de prueba obtenemos que es 34,88. Al trasladarlo igual a la campana de Gauss, obtenemos que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la variación de la nota promedio no es mayor a 8 puntos. Bueno, ahora vamos a calcular la prueba de hipótesis para la varianza. Al tomar una muestra de 50 estudiantes, se obtiene una varianza de la nota promedio es de 6,75 con una confianza de 95%. La pregunta es, ¿la varianza de la nota promedio es mayor a 8 puntos? Hemos hecho el cálculo y hemos planteado la hipótesis nula, que es la varianza es igual a 8 y la alternativa, la varianza es mayor a 8. Luego de realizar los cálculos a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la variación de la nota promedio no es mayor a 8 puntos. Siguiente, por favor. Para las pruebas no paramétricas, pruebas de racha, usando los datos, se tiene información. Usando los datos de la edad de los estudiantes encuestados, se requiere determinar si los datos proceden de muestra aleatoria, usando un nivel de confianza de 95%. De acuerdo con la información calculada de la encuesta, la mediana de los datos es de 23 años, ¿no? Al plantear nuestra hipótesis nula, la muestra es aleatoria y la alternativa es la muestra no es aleatoria. Tenemos un nivel de significancia de 95% y un estadístico de prueba, ¿no? En la región crítica, eh, podemos verificar que se rechaza la hipótesis. Siguiente, por favor. En la decisión con estadístico de prueba se obtiene que R es igual a 24, que son los números de rachas que se dan. N1 es 12, el número de rachas negativas, y N2 también es 12, el número de rachas positivas. Luego de trasladar a la fórmula, tenemos a un nivel de significancia de 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de que la muestra no es aleatoria. Eh, en la prueba de Human-Whitney, si los datos del promedio para los estudiantes que tienen y no tienen acceso a las herramientas digitales no superan la normalidad de los datos, tomando 15 datos de cada grupo, nos preguntamos, ¿existe diferencia entre los dos grupos de estudiantes usando una confianza del 95%? ¿No? Al plantear la hipótesis nula, el promedio de notas es igual para ambos grupos de estudiantes y la hipótesis alternativa, tenemos el promedio de notas es diferente para ambos grupos de estudiantes. Hemos calculado la significancia 0,05 y el estadístico de prueba, ¿no? Podemos ver que se rechaza la hipótesis nula. Estimando los rangos de las observaciones de las dos muestras, se estima la media y la varianza de la distribución muestral de la prueba Mann-Whitney. Nos da un resultado que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia
de que el promedio de notas es igual para los estudiantes que tienen acceso a las herramientas digitales y no a los que no tienen acceso. A continuación, Gedion nos va a ayudar. Continuando con la exposición. Bueno, en esta parte se analizan, ¿no?, pruebas de hipótesis aplicadas a datos de los estudiantes. Por ejemplo, como podemos ver, acá nos permite evaluar si el promedio de notas es menor a 16 puntos. Usamos una confianza del 95% y encontramos, ¿no?, que efectivamente el promedio es menor, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Bueno, este mismo también se aplica, ¿no?, para evaluar si la edad promedio supera los 22 años, obteniendo un resultado, ¿no?, similar. Eh, Podríamos decir que estas pruebas nos permiten hacer inferencias basadas, ¿no?, en datos representativos, evaluando diferentes escenarios, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, compañera. La prueba de Kruskal, ¿no? Bueno, en la encuesta realizada se busca determinar si el nivel de satisfacción del profesor con las herramientas digitales afecta, ¿no?, el promedio de las notas de los estudiantes. En este caso, tomamos un máximo de 10 datos de cada categoría usando confianza del 95%. Eh, bueno, para poder plantear la hipótesis tenemos los datos, el H0 y el H1. Siguiente dato que es el nivel de significancia, que es el 0,05%, y el estadístico, ¿no?, la fórmula para poder calcular. Revisando el proceso, llegamos a la conclusión de que la prueba de Kruskal es el 6,15%, ¿no? Siguiente, compañera. Y concluimos de que a un nivel de significancia del 5% existe evidencia, ¿no?, estadística, que podemos decir que la hipótesis es nula. También existe que el nivel de satisfacción del profesor son las herramientas digitales no tiene un efecto en el promedio de las notas, ¿no?, de los estudiantes. Pasamos a la prueba de independencia. Bueno, en la encuesta en la que se realizó, se requiere también determinar si el nivel de satisfacción de los estudiantes y los profesores con el uso de herramientas digitales están asociados, ¿no?, usando un nivel de confianza del 95%. Para ello hemos aplicado la siguiente fórmula de la decisión con un estadístico de prueba. Para ello hemos aplicado también el siguiente cuadro que podemos ver en la pantalla, eh, concluyendo que el resultado es el 17,37%, ¿no? Y para poder concluir, bueno, a un nivel de significancia del 5% existe evidencia, ¿no?, que para aceptar la hipótesis nula. Existe evidencia también para concluir que el nivel de satisfacción de los estudiantes y los profesores con el uso de las herramientas digitales no están asociados, ¿no? Siguiente, compañera. Finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, algunas de ellas son los recursos digitales más populares entre los estudiantes, como el Microsoft, el Canva, el Zoom, ¿no? Son usados principalmente. La mayoría de los estudiantes tienen un fácil acceso a herramientas digitales gracias a la disponibilidad, ¿no? El uso de las herramientas digitales también abarca de 1 a 5 por ciclo académico, ¿no? Aunque la percepción de los estudiantes y profesores sobre estas herramientas suele ser neutral, ¿no? La mayoría de las consideran satisfactorias. Mm, Siguiente, compañero, por favor. Bueno, algunas recomendaciones que podemos dar: aumentar la incorporación de simuladores, ¿no?, laboratorios virtuales, aunque ya contamos con algunos, ¿no? Sería bueno implementarlos en la universidad. Bueno, mantener la conectividad y el acceso a Internet, ¿no?, en la UTP, asegurando que un mayor número de estudiantes pueda aprovechar. Elaborar también programas educativos para mejorar la utilización de plataformas de Zoom, ¿no? Garantizar que todos los alumnos puedan acceder a las mismas herramientas. Y también establecer sistemas de evaluación, ¿no?, constante para evaluar la influencia de los recursos digitales en el desempeño escolar y la percepción de alumnos y docentes, ¿no? Modificando tácticas en función de los resultados alcanzados. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Mm, Gracias.
Bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado, estimada profesora. Saludos cordiales.